Connect to Turkey's cultural heritage. Immerse yourself in the timeless beauty of Ephesus, where ancient civilizations once thrived. Gaze upon the awe-inspiring vistas of Cappadocia, where every sunrise paints a masterpiece in the sky. Each destination reveals a chapter of humanity's rich story. Discover the UNESCO World Heritage Sites in Turkey with Turkish Airlines. Caso Bernie Madoff. Dentro del mayor crimen financiero de la historia. Puede que el hombre del saco no exista, pero pronunciar el nombre de Bernie Madoff podría provocar escalofríos en las espinas de sus miles de inversores cuyas envidiosas carteras quebraron de la noche a la mañana. Madoff, un inversor financiero cuya habilidad y trayectoria eran tan legendarias que la gente le rogaba abrir cuentas en su firma, se desplomó en diciembre de 2008 tras revelarse la verdad sobre sus inversiones y rentabilidad. Madoff dirigía lo que resultó ser el mayor esquema Ponzi de la historia. Para desentrañar sus crímenes, el FBI prácticamente se instaló en las oficinas de Madoff. Un equipo de casi 15 agentes especiales lideró la operación, junto con colaboradores de las fuerzas del orden y varios analistas financieros del FBI. El trabajo resultó en que Madoff recibiera una sentencia de 150 años de prisión, mientras que sus asociados, varios de los cuales afirmaron no tener idea sobre la estafa, recibieron sentencias variables. ¿Qué es un esquema Ponzi? En estos esquemas, un estafador convence a las víctimas de invertir en oportunidades no tradicionales a cambio de altos rendimientos financieros. Sin embargo, el estafador no utiliza esos fondos como prometió. En cambio, el estafador usa el dinero para reembolsar a los primeros inversores y, a menudo, también para financiar gastos personales. Los inicios de Madoff. En 1960, Madoff era un auténtico creador de mercado, conectaba compradores potenciales con acciones. Luego abrió un negocio paralelo donde los clientes le daban dinero para invertir en su nombre, lo que se conoce como una asesoría de inversiones. Su suegro, un exitoso contador, le recomendó clientes. Estas recomendaciones fueron una bendición para el joven Madoff hasta que realizó una mala operación y perdió una cantidad considerable de dinero. No quería reconocer que había perdido todo ese dinero por culpa de los amigos de su suegro. Así que empezó a encubrirlo con otras operaciones fraudulentas, dijo el agente especial supervisor Paul Roberts. A partir de ahí, todo se fue acumulando. Cada mentira engendró otra mentira, y así comenzó el esquema Ponzi. ¿Cómo funcionó el plan? Una década después, Madoff contrató a un experto en bonos llamado David Kugel para la parte legal de su negocio. Kugel se destacaba por explorar el mercado en busca de bonos ofrecidos por empresas con precios inferiores a los de sus acciones. Se podía comprar el bono más barato, convertirlo en la acción más cara y luego vender la acción, quedándose con la diferencia. Esta discrepancia de precios se denomina arbitraje de bonos convertibles y constituye una estrategia financiera legítima. Madoff le pidió a Kugel que anotara los detalles de sus operaciones y los compartiera con él y su contable, Annette Bongiorno, quien comenzó a trabajar en la empresa en 1968. Kugel le dio fichas detalladas que ella guardó en una caja. Los investigadores encontraron estas fichas después de que arrestaran a Madoff. ¿Qué es una operación de arbitraje? En este tipo de operaciones, los inversores encuentran la misma acción en dos mercados diferentes. Compran la acción más barata en un mercado y luego la venden con ganancias en el otro. La práctica en sí es legal. Un año después de su contratación, Kugel abrió una cuenta personal en el área de asesoría de inversiones de la firma. Al recibir su primer extracto mensual, notó que los detalles de las operaciones le resultaban extrañamente familiares. Eran exactamente iguales a las operaciones de arbitraje que había realizado para el negocio legítimo de Madoff, pero con volúmenes diferentes. Él sabe que todos son datos históricos, explicó Roberts. Los hallazgos de arbitraje son sensibles al tiempo. En la década de 1970, una operación de arbitraje solo estaba disponible en el mercado durante unos minutos, en el mercado actual, están disponibles tan solo unos segundos. La experiencia de Kugel residía en encontrar y comprar estas oportunidades de arbitraje antes que otros operadores. Una vez realizada una operación, la oportunidad se perdía. No había ganancias adicionales que obtener porque Kugel ya las había obtenido todas. Ahora, al ver esas mismas operaciones que él mismo había realizado con diferentes cifras y para diferentes cuentas, sabía que era imposible.
De inmediato, me dijo, todo esto es un fraude. Son transacciones falsas, dijo Roberts. Este era el meollo del plan de Madoff. Las operaciones y las ganancias eran, en efecto, falsas, pero las estrategias financieras subyacentes no. Kugel, sin quererlo, les había dado a Madoff y Bongiorno un aire de legitimidad. Kugel no se opuso al descubrir la verdad y continuó compartiendo sus operaciones, beneficiándose de los resultados. Madoff le permitió fijar su propio salario. Retiró suficiente dinero a través de la trama para convertirse en multimillonario y ser propietario de casas en barrios cerrados de Florida y Long Island. Bernie sabía que tenía que encargarse de estas personas porque sabían lo que estaba pasando, declaró la agente especial Shannon Fish, una de las investigadoras del FBI. Bernard L. Madoff Investment Securities, ahora con Kugel a su lado, implementó varias estrategias adicionales para mantener la apariencia de altas ganancias en su cuenta del esquema Ponzi. Además de la manipulación de las operaciones de Kugel por parte de Bongiorno, esta implementó otra estrategia, extremadamente simple pero efectiva, leer The Wall Street Journal. Bongiorno investigó ediciones antiguas del periódico para identificar las acciones con mejor rendimiento del último mes. Luego, seleccionaba las más rentables, calculaba la cantidad de acciones que el inversor había comprado y registraba la ganancia al final del mes en el extracto del cliente. Todos somos genios financieros con una perspectiva perfecta, ¿verdad?, dijo Fish. Por muy descaradas que fueran las mentiras, la firma estableció normas internas para gestionar la cuenta Ponzi. Solo unas pocas personas tenían acceso a ella, y nunca se comunicó con las cuentas del negocio legítimo de Madoff. Para garantizar que los clientes no sospecharan, cada cuenta debía ser monitoreada. Si los clientes se conocían y alguna vez comparaban sus estados de cuenta, las cifras generalmente debían coincidir. A pesar de haber creado una cartera de cientos de millones de dólares, Madoff solo tenía unas pocas cuentas en el esquema Ponzi. La cartera de clientes era lo suficientemente corta como para que la firma de Madoff pudiera gestionarlas con estrategias como las de Kugel y Bongiorno. La firma también estableció saldos mínimos de cuenta. Para unirse al negocio de asesoría de inversiones de Madoff, un inversor generalmente depositaba al menos $1 millón y necesitaba mantener $1 millón como saldo mínimo. Estas normas le permitían a Madoff disponer de una cantidad estable de efectivo e, irónicamente, creaban una sensación de exclusividad en la comunidad financiera. Tener una cuenta con Madoff significaba ser especial. Pero también era egoísta. Es un creador de mercado y no se supone que se dedique a la asesoría de inversiones, dijo Fish. Cualquiera que opere una asesoría de inversiones debe registrarla ante la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. Madoff había abierto originalmente la asesoría de inversiones de forma paralela. Nunca la registró. De haberlo hecho, habría abierto la posibilidad de una auditoría, poniendo en riesgo la trama. En cambio, Madoff ocultó su asesoría de inversiones como parte de su trabajo legítimo. Es un secreto a voces en Wall Street, entre los que saben, dijo Fish. A medida que las inversiones de Madoff crecían, su estatus crecía con él. Con el paso de los años, la empresa de Madoff creció e incluyó a su hermano, Peter, quien se convirtió en el director de cumplimiento de la empresa, y a otros empleados que fueron contratados durante las décadas de 1960 y 1970. Cada uno de estos empleados participó en el esquema Ponzi y permaneció en la empresa hasta el final. La empresa crece y las mentiras también. Las recomendaciones que Madoff recibía de su suegro no dejaban de llegar y pronto constituyeron una gran parte de la cuenta del esquema Ponzi. Su suegro se había jubilado y la firma de contabilidad, rebautizada como Avellino y Bienes, invirtió exclusivamente en Madoff. El negocio prosperó para ambas firmas hasta 1992. Fue entonces cuando la SEC contactó a Avellino y Bienes ante la sospecha de que operaba como una empresa de asesoría de inversiones no registrada. La firma alertó a Madoff sobre la investigación pendiente, revelando un problema más profundo. Avellino y Bienes estaba, en esencia, ejecutando su propio esquema Ponzi, además del de Madoff. Peor aún, los estados de cuenta mensuales que generaba para sus clientes no coincidían con los que Madoff tenía archivados. Básicamente, sus mentiras son diferentes a las mentiras de Bernie, dijo Roberts. Madoff se preocupó muchísimo. Sabía que cuando Avellino y Bienes informara a la SEC que todos sus fondos estaban invertidos en su firma, los investigadores querrían comparar los estados financieros.
Eso revelaría que todo era falso. Las discrepancias eran demasiado significativas como para justificarlas de otra manera. La documentación que Avellino y Bienes tenía archivada indicaba una estrategia financiera completamente diferente a la de Madoff. Y los saldos de las cuentas estaban desfasados en más de $100 millones. Madoff ordenó a su personal, incluyendo a Bongiorno, que rehiciera 3 años de estados financieros y estrategias para que coincidieran con lo que Avellino y Bienes tenía archivado. Esto es un simulacro de incendio masivo, dijo Roberts. Los estados financieros eran totalmente falsos, pero todo tenía que parecer lo suficientemente real para los investigadores de la SEC. La SEC se mostró satisfecha con la documentación coincidente, pero ordenó el cierre de Avellino y Bienes. Esto implicó que todos sus clientes recibieran cheques por el saldo total de sus cuentas. Según la documentación falsa recién creada, ese dinero estaba en posesión de Bernard L. Madoff Investment Securities. Solo había un problema: Madoff no tenía suficiente dinero en el banco para emitir los cheques, que sumaban aproximadamente $440 millones. Y si no enviaba el dinero, era probable que la SEC examinara sus libros contables con más detenimiento. Madoff pidió prestadas acciones a un cliente rico que usó como garantía para obtener un préstamo. Madoff no reveló la verdadera razón por la que su empresa necesitaba el préstamo, pero su mentira logró obtener el dinero. Madoff emitió los cheques. Pero como todos los clientes de Avellino y Bienes ya habían invertido con él desde el principio, entre el 95% y el 98% de los clientes devuelven el dinero a Bernie y abren cuentas directas con él, dijo Roberts. Madoff sobrevivió a la crisis, pero aún no registró su empresa de asesoría de inversiones. ¿Cómo escapó entonces, cuando ese mismo problema fue lo que hizo tropezar a Avellino y Bienes? Es porque es Bernie Madoff, dijo Roberts. De hecho, un artículo del Wall Street Journal lo atribuyó como el salvador de la crisis de Avellino y Bienes. Su rostro incluso apareció impreso en el icónico dibujo matricial por el que es famoso el periódico. Le encantaba, dijo Fis. El perfil de Madoff en Wall Street se disparó y fue nombrado presidente del índice compuesto Nasdaq en 1990. Tras la crisis de Avellino y Bienes, Madoff contrató a unos 2.000 clientes adicionales. Esto planteó nuevos desafíos. Con tantas cuentas nuevas que falsificar, las técnicas de Kugel y Bongiorno no fueron suficientes. Necesitaban una nueva estrategia. La solución surgió de una fuente inesperada. Frank Di Pascali, contratado originalmente en 1975 a los 18 años como chico de los recados, ascendió en Bernie L. Madoff Investments y finalmente ideó una compleja estrategia llamada conversión de strike dividido. ¿Qué es la conversión de precio de ejercicio dividido? Esta conversión permite comprar acciones y luego cubrir la compra mediante la compra y venta de opciones. Una opción es una transacción independiente que permite comprar o vender acciones a un precio específico en un momento específico. La estrategia es legítima, pero no genera ganancias a largo plazo, afirmó Roberts. En cualquier caso, puede generar ganancias, y considerables si se utilizan cifras falsas. Para evitar reportarlas a la SEC, dado que la firma no estaba registrada como empresa de asesoría de inversiones, reinvirtió las acciones a fin de mes en letras del Tesoro, que no están sujetas a auditoría. El creciente plan atrae un mayor escrutinio. En 2001, 2 publicaciones especializadas en finanzas publicaron artículos que cuestionaban el negocio de asesoría de inversiones de Madoff, que se suponía que no existiría, pero que obtenía la mejor rentabilidad de Wall Street, con una cartera de casi $7.000 millones. En una entrevista para el artículo de Barrons, Madoff ignoró las preguntas sobre su estrategia, calificándola de exclusiva. Los artículos básicamente alegan que su negocio de asesoría de inversiones, el secreto peor guardado de Wall Street, podría ser un fraude masivo, dijo Roberts. Los artículos llamaron la atención de la SEC. Bernie empieza a asustarse, dijo Roberts. Encargó a la empresa crear un suministro masivo de documentación falsa para que existieran registros que demostraran la legitimidad de las operaciones. Di Pascali recurrió a 2 programadores informáticos que utilizó para automatizar su estrategia de split strike. Apodados los Computer Boys por los investigadores, George Pérez y Jerome Oara crearon los registros falsos. Para demostrar hasta qué punto Madoff llevó este esquema, la firma creó documentos falsos para todas sus operaciones. La Depositary Trust Company, DTC, mantiene registros de cada acción que se compra y se vende.
Pérez y Oara obtuvieron extractos auténticos de la DTC y los copiaron masivamente, incluso contratando a otro programador para crear un código personalizado que duplicaba la fuente única del extracto. El equipo colocó los extractos falsos frente a ventanas que daban al sol, comparándolos con el extracto real. Los extractos falsos no eran perfectos, pero sí lo suficientemente buenos como para engañar a un ojo desprevenido. En esto dedicaron su tiempo. Horas y horas a esto, dijo Fis. Entonces sucedió, en 2004, la SEC contactó a Madoff para auditar su firma. Connect to Turkey's cultural heritage. Immerse yourself in the timeless beauty of Ephesus, where ancient civilizations once thrived. Gaze upon the awe-inspiring vistas of Cappadocia, where every sunrise paints a masterpiece in the sky. Each destination reveals a chapter of humanity's rich story. Discover the UNESCO World Heritage Sites in Turkey with Turkish Airlines. ¿Comienzan las auditorías? La SEC sospechaba que Madoff estaba utilizando acciones de su negocio legítimo como creador de mercado. Se creía que, al conectar compradores y vendedores, Madoff tenía conocimiento de información financiera no pública y realizaba sus propias operaciones antes de actuar en nombre de sus clientes, lo cual es ilegal. Aunque Madoff había creado miles de documentos en papel para demostrar que sus registros eran reales, había un área que no resolvió, la identificación de las contrapartes. Como todas las operaciones de Madoff eran falsas, no había contrapartes. ¿Cómo pudo burlar a la SEC? ¿Qué es una contraparte? Cuando compras una acción, tienes que comprársela a alguien. Ese alguien, generalmente una institución financiera, se conoce como contraparte. Madoff creía que, al ser la SEC una agencia gubernamental, contaba con un presupuesto limitado. Pensó que si incluía a las contrapartes extranjeras, los auditores no obtendrían la autorización para realizar llamadas internacionales para verificarlas porque sería demasiado costoso. Un empleado de Madoff investigó una lista de contrapartes europeas, y los computer boys las asignaron aleatoriamente a cada acción auditada. Nunca se contactó a ninguna de las contrapartes extranjeras. ¿La firma superó la auditoría? Un año después, la SEC regresó a las oficinas de Madoff para realizar otra auditoría. La firma volvió a inundar a los auditores con montones de papeles, abrumándolos con información. Una noche, al retirarse, uno de ellos olvidó accidentalmente un maletín. Madoff y Di Pascali lo revisaron. El maletín contenía una lista de preguntas que los auditores planeaban hacerle al personal de Madoff al día siguiente. La firma no tenía la documentación para una de ellas, así que Madoff ordenó a su personal que trabajara toda la noche para preparar la documentación necesaria. En 2 años, la firma de Madoff fue auditada 5 veces. Gracias al engaño y a la suerte, superó todas las auditorías. El mercado se desploma, todo se derrumba. Madoff y sus empleados vivían a lo grande. Varios miembros del personal habían retirado millones de dólares a lo largo de los años para comprar coches y casas de lujo. Di Pascali poseía 2 barcos. Bongiorno poseía 2 casas y estaba construyendo un apartamento. El propio Madoff poseía 4 viviendas, incluyendo un ático en Manhattan y una casa en la Riviera Francesa. También poseía 3 yates. Pero a medida que se acercaba el otoño de 2008, esta vida de riqueza se volvería difícil de mantener. Wall Street se desplomaba. Las empresas se fusionaban o quebraban. El gobierno intervino en varias ocasiones para garantizar préstamos o rescatar empresas, gastando miles de millones de dólares. La bolsa caía a un ritmo cada día más bajo. El cielo financiero se desplomaba, excepto en Bernard L. Madoff Investment Securities. Seguían registrándose ganancias, con una rentabilidad media del 1% mensual. Los inversores preocupados se tranquilizaban al saber que sus cuentas de Madoff iban bien, pero muchos seguían queriendo retirar su dinero. Esa es la sentencia de muerte para cualquier esquema Ponzi, cuando todo el mundo quiere sacar su dinero a la vez, dijo Fis. El negocio de asesoría de inversiones de Madoff, el esquema Ponzi, no tenía suficiente dinero para cubrir los retiros. Si bien el valor nominal de las cuentas ascendía a miles de millones y sus inversores habían solicitado un retiro total de $1.500 millones, solo 300 millones estaban en el banco. Madoff buscó frenéticamente un inversor que le diera una inyección de efectivo para cubrir la diferencia, pero no pudo encontrar a nadie dispuesto a invertir.
El 3 de diciembre de 2008, Madoff tomó a Frank Di Pascali aparte. Me he quedado sin dinero, le dijo. Madoff confiesa el plan. Una semana después, el 10 de diciembre de 2008, Madoff celebró la fiesta anual de Navidad de la firma, donde repartió las bonificaciones anticipadas. Sus dos hijos, Mark y Andrew, que llevaban varios años trabajando en la firma y estaban cada vez más preocupados, finalmente lo confrontaron. Vamos a la casa a hablar, dijo Madoff. Cuando la familia Madoff llegó a casa, Madoff aparentemente les dijo a sus hijos y esposa, por primera vez, que su empresa era un fraude. Estoy dirigiendo una estafa piramidal y nos hemos quedado sin dinero, dijo. Los hijos cortaron toda relación con Madoff y su madre, salieron de casa y llamaron a un abogado. Este llamó a la SEC, que a su vez llamó a la oficina del FBI en Nueva York. Al día siguiente, agentes especiales del FBI visitaron a Madoff en su domicilio. Lo confrontaron por la acusación. Estamos aquí para ver si hay una explicación inocente, dijeron los agentes. No hay ninguna explicación inocente. He estado dirigiendo un enorme esquema Ponzi, respondió Madoff. Después de una breve discusión, los agentes llamaron al fiscal adjunto de Estados Unidos, quien estuvo de acuerdo en que Madoff debía ser arrestado. Madoff insistió en que era el único con conocimiento del esquema Ponzi y que lo operaba solo. Aunque confesó haberlo dirigido, empezó a mentir sobre su funcionamiento y afirmó que no testificaría contra nadie. Madoff se declaró culpable y fue condenado el 12 de marzo de 2009. El 29 de junio, fue sentenciado a 150 años de prisión y trasladado a un complejo correccional federal en Carolina del Norte. Falleció en abril de 2021 en el centro médico de la prisión. Tenía 82 años. Investigando al equipo de Madoff. Sin la cooperación de Madoff, los investigadores recurrieron a miembros de su equipo. Todos afirmaron ser inocentes, pero los investigadores descartaron la idea de que alguien pudiera llevar a cabo un fraude multimillonario por su cuenta. Di Pascali, director de operaciones de la firma, se enfrentó a cargos que podrían conllevar cadena perpetua. Contactó a la fiscalía en abril de 2009, 5 meses después del arresto de Madoff, y ofreció cooperar a cambio de inmunidad. La fiscalía rechazó su oferta, pero le aseguró que cooperar era lo mejor para él. Di Pascali aceptó. Durante los 3 años siguientes, el FBI examinó todos los documentos de la oficina de Madoff y entrevistó a cientos de víctimas para determinar quiénes lo ayudaron en el plan. Se identificaron decenas de personas y 14 fueron finalmente acusadas. Varios de los 14 se declararon culpables o cooperaron con el gobierno. Peter Madoff, hermano de Bernie y director de cumplimiento normativo de la firma, se declaró culpable, pero no cooperó con el FBI. Fue condenado a 10 años de prisión. Había obtenido $15,7 millones durante el fraude. Perdió todos sus bienes y los de su familia, incluyendo sus casas y más de $10 millones en ahorros. Solo 5 empleados insistieron en su inocencia, entre ellos la contable Annette Bongiorno y los computer boys, George Pérez y Jerome O'Hara. Sus casos fueron a juicio con Di Pascali como principal testigo del gobierno. El juicio concluyó con veredictos de culpabilidad para los 5 empleados. Los computer boys recibieron sentencias de 2 años y medio cada uno, Bongiorno recibió 6 años. Di Pascali pasó 6 semanas en el estrado, y su testimonio resultó esencial para los casos del gobierno contra el personal de Madoff. Sin embargo, Di Pascali nunca fue sentenciado. En marzo de 2015, llamó a FIS para comunicarle que le habían diagnosticado cáncer de pulmón y falleció 2 meses después. Trabajando para recuperar los fondos de las víctimas. No todas las víctimas de Madoff sabían siquiera que invertían con él. Algunos fondos de cobertura y fondos subordinados abrieron cuentas con Madoff sin informar a sus clientes. Estos clientes eran particulares, organizaciones benéficas y empresas que abrieron cuentas de jubilación para su personal. Las empresas financiadoras contaban con cierta protección financiera, pero sus clientes particulares no. Lo perdieron todo. La red de seguridad que protegía las inversiones de algunos clientes era compleja. La premisa es que quienes invierten directamente con un corredor o empresa que se declara insolvente tienen derecho a una cobertura de $500,000. Esta cobertura está a cargo de la Corporación para la Protección del Inversor en Valores, SIC. Sin embargo, no todos los que invirtieron directamente con Madoff recibieron esa ganancia inesperada.
Un fideicomisario de la SIC analizó cada cuenta de Madoff y calculó cuánto dinero se invirtió y cuánto se retiró a lo largo de la vida de cada cuenta. Si se retiraba más dinero del invertido, el titular de la cuenta debía devolverlo o ser demandado. Y si los clientes simplemente vivían de los intereses de sus cuentas de Madoff, o dejaban una herencia o abrían cuentas para familiares, esas personas podrían encontrarse en una situación en la que sus cuentas no solo quebraran, sino que ahora debieran dinero a pesar de nunca haber invertido con Madoff. Como se mencionó, esos inversores de segundo nivel, las cuentas de jubilación u otros fondos que las personas entregaban a profesionales financieros para que invirtieran por ellos, no tenían derecho a nada. O eso parecía. Mientras el FBI seguía incautando activos de Madoff y sus socios, el valor de esos bienes se distribuía a un fondo de compensación para víctimas administrado por el Departamento de Justicia. Esos inversores pueden presentar una reclamación para recuperar parte del dinero, pero nunca recibirán una compensación completa. Los juicios siguen en curso mientras el fideicomisario de SIC recupera fondos de los inversores directos y se hacen reclamos por los activos confiscados, pero los investigadores y el fideicomisario han unido fuerzas para recuperar miles de millones para las víctimas. El legado de Madoff. El FBI sigue considerando el fraude de valores como una amenaza de alta prioridad. Si bien se han implementado algunos cambios desde la declaración de culpabilidad de Madoff, la principal diferencia ha sido la creciente conciencia de la existencia de este tipo de fraude. Incluso el término esquema Ponzi se popularizó después de este caso. La gente llama con sospechas de fraude y dice, creo que es un esquema Ponzi, dijo Roberts. No siempre aciertan, añadió Roberts, pero el término ahora es bien conocido. Connect to Turkey's cultural heritage. Immerse yourself in the timeless beauty of Ephesus, where ancient civilizations once thrived. Gaze upon the awe-inspiring vistas of Cappadocia, where every sunrise paints a masterpiece in the sky. Each destination reveals a chapter of humanity's rich story. Discover the UNESCO World Heritage Sites in Turkey with Turkish Airlines.